Les comparto la pantalla. Okay. Bueno, estamos. Bueno, en la clase de hoy tendríamos que tratar el ciclo de Carnot, que es el ciclo de una máquina térmica idealizada, que en principio es, digamos, la máquina más eficiente que uno puede construir para operar entre dos temperaturas dadas. Entonces, de esta manera, este, la máquina de Carnot nos dice cuál va a ser la eficiencia máxima que uno podría alcanzar trabajando entre esas dos temperaturas, ¿no? La máquina de Carnot también tiene algunas otras utilidades. Por ejemplo, sirve para definir una escala termodinámica de temperaturas, o sea, sirve para definir este, una, una escala de temperaturas que coincide con la escala de temperaturas del termómetro, digamos, de gas a volumen constante que habíamos discutido algunas clases antes, pero, digamos, en forma independiente a cualquier sustancia de trabajo. ¿Ok? Este, y combinado con el segundo principio que vimos la clase pasada, nos explica por qué en esta escala de temperaturas no puede haber temperaturas negativas, ¿no? Y entonces, de esa manera, la temperatura 0 Kelvin es un cero absoluto. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con, digamos, qué es la máquina de Carnot o qué es el ciclo de Carnot. En la clase pasada habíamos visto que la segunda ley de la termodinámica nos decía que no era posible construir una máquina térmica que fuera 100% eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Una máquina térmica que convirtiera todo el calor que absorbe en trabajo mecánico. Equivalentemente, uno podía enunciar el segundo, digamos, esta segunda ley o segundo principio de la termodinámica, diciendo que no era posible realizar un proceso que tuviera como único resultado transferir calor de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Okay? Los dos enunciados eran totalmente equivalentes y eso fue lo que vimos al final de la clase pasada. ¿Okay? La razón por la cual, digamos, era imposible hacer una máquina térmica 100% eficiente tenía que ver con la naturaleza de la energía que digamos, que se almacena, ¿sí? Cuando transferimos calor, ¿sí? La energía térmica y la energía mecánica, ¿sí? En un caso, digamos, la energía térmica tenía que ver eh, con, con la energía cinética de las moléculas en un gas, ¿sí? O con las vibraciones digamos, de los átomos en un sólido. Y claro, se entendía por qué uno no podía aprovecharla toda, porque, digamos, uno nunca tiene control sobre cada una de las moléculas de un gas o cada uno de los átomos de un sólido. Entonces, en la medida en que no podemos, digamos, controlar todas esas partículas a nivel microscópico, entonces tampoco vamos a poder utilizar la energía asociada, ¿sí? En cambio, digamos, en la energía mecánica, cuando uno tenía un objeto moviéndose a velocidad constante, uno tenía como una especie digamos, de comportamiento colectivo, ¿no? Donde todos los átomos o todas las moléculas, ¿sí? de ese sólido o ese gas se movían en una dirección. ¿Ok?
¿ok? Bueno, em, entonces, digamos, macanudo, la pregunta que se hizo Carnot fue la siguiente: uno no puede, por la segunda ley, digamos, hacer una máquina 100% eficiente, pero, ok, ¿qué tan eficiente puede ser una máquina que opere entre dos temperaturas dadas? ¿Ok? Eh, y justamente a la máquina, digamos, más eficiente que sería posible construir es la que se denomina la máquina de, digamos, de Carnot, pues, digamos, y realiza el ciclo de Carnot. El razonamiento que hizo Carnot para llegar, digamos, a proponer esa máquina ideal fue el siguiente. Digamos, la segunda ley de la termodinámica tiene que ver, digamos, con la reversibilidad. ¿Se acuerdan? Digamos, en la naturaleza ocurren procesos, digamos, en una dirección, pero no ocurren espontáneamente en la otra, ¿sí? Eh, por ejemplo, el calor fluye de un cuerpo más caliente hacia uno más frío, pero, digamos, no al revés. Eh, entonces, digamos, la limitación que impone la segunda ley tiene que ver con esa irreversibilidad de los procesos termodinámicos. Y entonces, si yo quiero hacer una máquina o un ciclo, ¿sí?, que, digamos, se escape a esa limitación lo mayor, digamos, lo más posible, lo que tengo que hacer es, una máquina que sea lo más reversible posible, o sea, que tenga, digamos, lo menos irreversible posible. ¿Okay? Mi ciclo tiene que de alguna manera evitar, ¿sí?, todos esos procesos irreversibles donde, digamos, se me va la energía y después yo no la puedo de alguna manera recuperar, ¿sí? Entonces, claro, eh, un proceso que es claramente irreversible es la transferencia de calor entre dos cuerpos que están a distinta temperatura, ¿sí? Porque una vez que, digamos, el calor fluye de uno a otro, ¿sí?, y las temperaturas se homogeneizan, entonces ahí ya no puedo, digamos, no puedo volver atrás, ¿sí? Salvo que, digamos, como vimos en la clase pasada, invierta trabajo en eso, ¿ok? Pero bueno, eso me restaría eficiencia. Entonces, claro, una máquina térmica, digamos, absorbe calor y entrega calor, ¿ok? Entonces, para que sea lo menos, digamos, irreversible posible, cuando absorbe calor, ¿sí?, y entrega calor, ¿sí?, digamos, esa absorción tiene que ser, digamos, a una temperatura fija. O sea, digamos, cuando absorbe calor, ¿sí?, tiene que ser un proceso a temperatura constante, y cuando lo entrega también, ¿ok? Entonces, esa sería, digamos, una condición, ¿sí?, para que el ciclo sea lo menos irreversible posible. Claro, por supuesto, digamos, una máquina opera entre dos temperaturas, ¿no? La temperatura a la que se absorbe calor y la temperatura a la que se entrega, ¿sí? Y con procesos, digamos, estos isotérmicos a temperatura constante, digamos, yo nunca podría armar un ciclo, ¿sí? Entonces necesito, digamos, una parte del ciclo que me vaya de, digamos, la temperatura alta a la temperatura baja, y luego que vuelva desde la temperatura baja a la temperatura alta. O sea, ciclos donde sí haya una diferencia de temperatura. Pero claro, para que estos sean, digamos, reversibles, en estos ciclos que hay, donde hay diferencia de temperatura, no tiene que haber entonces transferencia de calor, porque entonces ahí sí volverían a ser, digamos, irreversibles. ¿Ok? Entonces, el ciclo idealizado, digamos, tiene que tener, digamos,
dos partes que sean este, transferencia de calor a temperatura constante y dos partes que sean, digamos, con cambio de temperatura, pero sin transferencia de calor, o sea, adiabáticos. ¿Ok? Bueno, si uno, digamos, trata de representar un ciclo de este tipo, ¿sí?, en un diagrama de presión y volumen, como hicimos hasta ahora, fíjense que las curvas celestes finitas son las típicas isotermas. Esto representaría, digamos, un ejemplo de un ciclo de Carnot, pero utilizando un gas ideal, ¿no? Entonces, las curvas celestes claritas son las curvas, digamos, a temperatura constante. Cuanto más lejos del origen están, digamos, corresponden a temperaturas más altas. ¿Ok? Entonces, mi ciclo idealizado, el ciclo más eficiente posible, tendría que, por ejemplo, consistir en lo siguiente: pasar de un punto, digamos, este puntito A que está acá, ¿sí?, a un punto B, ¿sí?, yendo por una de las isotermas. ¿Ok? Fíjense que en esa trayectoria, cuando voy desde A hasta B, ¿sí?, aumenta el volumen que está en las abscisas. O sea que el sistema, fíjense, está, digamos, expandiéndose. Y esa expansión, ¿sí?, como es, digamos, la, digamos, la presión, ¿sí?, realiza una fuerza que va en la dirección del desplazamiento, ¿ok? Entonces, ahí digamos, el sistema está realizando un trabajo positivo, ¿sí? Por eso, digamos, decimos que W es mayor que 0, ¿ok? Por otra parte, digamos, para una isoterma, habíamos dicho que, digamos, sobre una isoterma no varía la energía interna. Y entonces, si no varía la energía interna, entonces digamos, el trabajo realizado por el sistema es igual al calor absorbido. ¿Ok? Entonces, digamos, durante esa parte del ciclo, entre A y B, digamos, el sistema está absorbiendo calor, ¿sí? Y está bien porque, digamos, está absorbiendo calor en, digamos, en la en el estado de mayor temperatura del ciclo, ¿ok?, que está representado por T sub H. ¿Ok? Después, a continuación, fíjense que entre B y C hay una expansión, ¿sí?, pero esa expansión es por, digamos, sobre, digamos, una adiabática. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? No hay transferencia de calor, ¿sí?, y la temperatura se modifica desde T sub H hasta T sub C. ¿Ok? Ahí el sistema también, digamos, está realizando un trabajo positivo, pero ahora Q, digamos, la transferencia de calor es nula. Y entonces ahí lo que estaríamos viendo es que está variando, digamos, la energía interna del sistema. ¿Ok? Entonces tenemos una parte que es, digamos, isotérmica entre A y B, otra parte que es adiabática entre B y C, y ahora tenemos digamos, la tercera parte del ciclo entre C y D, que de nuevo correspondería a una isoterma, ¿sí?, o sea, moverse a temperatura constante, pero, digamos, ahora el volumen disminuye, o sea que se está, digamos, comprimiendo nuestro gas. En ese caso, el trabajo realizado por, digamos, el sistema es negativo, ¿ok? Y como es una isoterma, no hay variación de la energía interna, pero sí, entonces tiene que haber una transferencia de calor y esa transferencia de calor ser negativa, ¿no? Porque, digamos, si delta U es igual a 0, entonces Q
es igual, digamos, a W. ¿Ok? Y como W es claramente negativo, entonces Q es negativo, y entonces ahí lo que está haciendo el sistema es entregar, digamos, calor. ¿Ok? En nuestra convención, digamos, cuando el sistema entregaba calor, este, el Q era negativo. ¿Ok? Bueno, y finalmente, digamos, entre D y A, lo que tenemos es de nuevo, digamos, un proceso que es adiabático, donde no hay transferencia de calor y hay, digamos, trabajo negativo. El trabajo neto sería entonces la diferencia entre el trabajo positivo que hizo en las primeras dos etapas del ciclo y el trabajo negativo que hacen las otras dos, y que está representado por, digamos, el área rosa en nuestro gráfico. ¿Sí? Fíjense que, digamos, como los procesos, ¿sí?, que componen el ciclo son todos procesos reversibles, entonces este sería el, digamos, el ciclo, ¿sí?, más eficiente que uno podría operar entre las temperaturas T sub H y T sub C. ¿Ok? Y es lo que, digamos, se conoce como el ciclo de Carnot. ¿Sí? Dos isotermas, dos adiabáticas. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos calcular, ¿sí?, cuánto es efectivamente el trabajo realizado, fíjense que en el caso del gas ideal lo podemos hacer con, digamos, con bastante facilidad. ¿Ok? Se me murió esto. Eh, Fíjense, en la primera etapa, ¿no?, el proceso es isotérmico, ¿sí? O sea, la temperatura T sub H se mantiene constante entre T sub A y T sub B. Como yo lo que tengo es un gas ideal, entonces vale la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? P por B es nRT, ¿sí? Entonces, ¿sí?, fíjense que, digamos, como es un proceso a temperatura constante, la energía interna, digamos, no varía, ¿sí? Y entonces Q, digamos, Q sub H, que es el calor absorbido en esa parte del ciclo, es igual al trabajo realizado por el sistema. Ahora, el trabajo realizado por el sistema es, digamos, la integral de la presión por diferencial de volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el producto de la presión por, digamos, el área con que construimos nuestro elemento de volumen nos da la fuerza, y con la tercera dimensión, digamos, del diferencial de volumen, con eso construimos el trabajo. Ahora, durante el cambio, durante el proceso que hay un cambio de volumen, también está cambiando la presión, ¿sí?, pero nosotros sabemos cómo, ¿sí? Justamente cambia según digamos, la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces podemos reemplazar dentro del integral P por nRT sobre B. ¿Ok? Entonces, nr y t son constantes en nuestro caso, y entonces nos queda simplemente la integral de diferencial b sobre b, y eso es, digamos, un logaritmo que tenemos que evaluar entre el volumen final b sub b y el volumen inicial b sub a. ¿Ok? Entonces, digamos, la diferencia de los logaritmos lo podemos escribir como, digamos, el logaritmo del cociente, como ya hicimos varias veces, y entonces, fíjense, con eso calculamos tanto el trabajo realizado por el sistema como el calor absorbido. Fíjense que B sub B es mayor a B sub A, ¿no? Porque aumentó el volumen, fue una expansión, y entonces el logaritmo de ese cociente es positivo, y entonces el calor U sub H es positivo, ¿ok? Que en nuestra convención quiere decir que el sistema absorbió calor, ¿ok? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, vamos bien. ¿Alguna pregunta, no?
No, no, por ahora creo que no. Ok. Bueno, entonces, ahí tenemos, digamos, todo lo que necesitamos saber de la primera etapa del ciclo. ¿Ok? Ahora, en la segunda etapa, ¿sí? Bueno, como vimos, absorbe calor, ¿sí? Porque Q sub H es positivo. La segunda etapa, digamos, es un proceso adiabático, ¿sí? Y también vimos unas clases atrás que, digamos, en el caso de los, digamos, procesos adiabáticos, digamos, la cantidad que es constante es el producto de P por B a la gamma, donde gamma es el cociente de las capacidades caloríficas molares del gas ideal. ¿Sí? Fíjense que ese P por B a la gamma se puede reescribir como esta segunda ecuación que está acá, simplemente sustituyendo de nuevo P de la ecuación, digamos, de estado del gas ideal. ¿Por qué? Porque a P yo lo puedo escribir como nRT sobre B, y entonces si yo sustituyo, digamos, en esta ecuación P, ¿sí? Entonces me queda, digamos, nRT, ¿sí? Y el B dividiendo, ese B dividiendo es el que hace que B corta me quede como B a la gamma menos 1, ¿sí? Y bueno, N y R lo paso del otro miembro y entonces tengo una constante. Y entonces el producto de la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 tiene que ser constante sobre la curva, ¿sí? Y entonces eso trivialmente me relaciona la temperatura T sub H y el volumen B sub B con la temperatura T sub C y el volumen B sub C, digamos, en el extremo C del ciclo. ¿Ok? Muy bien. Y eso entonces es lo que necesito para ver a dónde voy. Fíjense que en este caso no hay transferencia de calor porque el proceso es eh, adiabático y sí hay digamos, un trabajo realizado, ¿ok? Que yo podría calcular. ¿Ok? Bueno, eh, claro, el siguiente etapa, digamos, la siguiente etapa, la tercera, es una compresión, ¿no? Donde yo voy desde C a D. Ahí el volumen se está, digamos, disminuyendo, ¿ok? Y entonces voy a tener un trabajo que puedo calcular de la misma manera, pero ahora la diferencia es que el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque mi volumen final B sub D va a ser menor que el volumen inicial B sub C. ¿Ok? Eso lo pongo, digamos, en evidencia, fíjense, escribiendo el logaritmo, no digamos, como el cociente, digamos, del volumen final, digamos, sobre el volumen inicial, sino lo escribo explícitamente, ¿sí? Como menos el logaritmo del volumen inicial sobre el volumen final. Como el volumen inicial es mayor, B sub C es mayor que B sub D, entonces ese logaritmo es mayor que 1, y digamos, eso me pone en evidencia que Q sub C es negativo, o sea que el sistema está entregando calor. ¿Ok? Esta es la parte del ciclo donde el, el sistema, por así decirlo, está eliminando calor, ¿sí? Digamos, en el medio ambiente. ¿Ok? Y después vuelvo a tener, digamos, otra curva adiabática, que es el paso de D hacia A, donde de nuevo va a haber una relación, digamos, entre las temperaturas, digamos, entre la temperatura y el volumen en D y la temperatura y el volumen en A idéntica a la que pasó, digamos, a la que obtuvimos para la segunda parte del ciclo. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, digamos, el cálculo, si quieren, del calor absorbido y el calor entregado en mi ciclo de Carnot. ¿Ok? Bueno, ahora bien, fíjense, si yo quisiera calcular la eficiencia del ciclo, ¿se acuerdan? La eficiencia nosotros la habíamos definido, ¿sí?
como el trabajo realizado por el sistema, el trabajo neto realizado por el sistema, dividido, digamos, el calor absorbido. ¿Ok? Si yo, digamos, pudiera convertir todo el calor absorbido, Q sub H, en trabajo mecánico, entonces la eficiencia sería 1. Pero eso es precisamente lo que me dice la segunda ley de la termodinámica, que es imposible. ¿Ok? Entonces, siempre mi eficiencia va a ser, digamos, menor a 1. ¿Ok? Ahora, esa eficiencia yo la puedo expresar en términos digamos, del calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, por la primera ley, digamos, tiene que ser igual digamos, a la diferencia entre el calor que absorbí y el calor que entregué. ¿Ok? Teniendo en cuenta nuestra convención de signo, eso sería la suma de Q sub H más Q sub C. ¿Ok? Y entonces, eso que está ahí lo puedo escribir como 1 más el cociente de Q sub C sobre Q sub H. ¿Ok? Que de nuevo me dice, si yo quisiera tener una eficiencia 1, necesitaría que Q sub C fuera 0, o sea que mi sistema no, digamos, no entregara, digamos, no entregara calor, y entonces ahí sí todo el calor absorbido tendría que ir a trabajo. ¿Sí? Alternativamente, Q sub H, digamos, también podría conseguirlo con Q sub H infinito, pero eso, bueno, digamos, no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense, este cociente Q sub E sobre Q sub C sobre Q sub H lo podemos escribir usando, digamos, las expresiones que obtuvimos recién en la transparencia anterior para Q sub H y para Q sub C. ¿Se acuerdan? Q sub H era, digamos, nRT, ¿sí? Por el logaritmo, digamos, del cociente de los volúmenes entre el estado, digamos, B y el estado A, y Q sub C era menos el logaritmo entre, perdón, menos NRT por el logaritmo entre B sub C y B sub D. ¿Ok? Esos eran, digamos, lo que calculamos en el slide anterior. ¿Ok? Por otra parte, esto es, digamos, en los procesos isotérmicos, ¿no? Por otra parte, en los procesos adiabáticos teníamos esta relación entre, digamos, las temperaturas y los volúmenes. ¿Sí? ¿Ok? Digamos, bueno. Y lo mismo para el segundo, digamos, para el segundo proceso adiabático, donde volvía al punto inicial. ¿Ok? Fíjense que estas dos ecuaciones que involucran, digamos, a la temperatura y el volumen, yo las puedo combinar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomara el cociente entre ellas, miembro a miembro, entonces se me cancelaría T sub H y T sub C, ¿ok? Me quedaría una relación entre los volúmenes a un exponente, y si yo exponencio todo, me quedan simplemente una relación, digamos, entre los cocientes de los volúmenes. Ahora, estos cocientes de volúmenes, B sub B sobre B sub A y B sub C sobre B sub D, son justamente los cocientes que me aparecen como argumentos en los logaritmos, ¿sí? El cociente de los calores absorbido y entregado, Q sub H y Q sub C. ¿Ok? Entonces, como esos cocientes son iguales, entonces lo que tengo es, digamos, los logaritmos se me cancelan. De la misma manera se me cancela, digamos, N y R, que están en el numerador y en el denominador, y entonces finalmente lo que obtengo es que Q sub C sobre Q sub H es T sub C sobre T sub H, y entonces puedo expresar, fíjense, la eficiencia de mi ciclo, o la eficiencia de mi máquina térmica, exclusivamente en función de la temperatura. ¿Ok? Entonces, primera, digamos, alternativamente, eso mismo lo puedo escribir como una diferencia, ¿no? Lo mismo. Pero primera conclusión, la eficiencia de esta máquina térmica, digamos, solo depende de las dos temperaturas a las que trabaja y nada más. ¿Ok? ¿Sí?
O sea, la eficiencia está únicamente definida, ¿sí?, por los, ¿cómo que se llama? Las dos temperaturas entre las cuales trabaja la máquina térmica, ¿sí? Por otro lado, digamos, trivialmente vemos que la eficiencia va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la diferencia entre esas dos temperaturas. O sea, mi máquina térmica va a ser tanto más eficiente cuanto, digamos, más diferencia haya entre la temperatura a la que absorbo el calor y la temperatura en la que, digamos, desecho el calor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y también, digamos, puedo ver que la eficiencia va a crecer cuanto, digamos, menor sea la temperatura de sub C a la que yo estoy trabajando, ¿sí? Ahora, recuerden, estas temperaturas que yo estoy escribiendo acá son las temperaturas, digamos, en la escala termodinámica, digamos, en la escala absoluta, en kelvins, ¿ok? Porque, digamos, en kelvins es que tengo la relación esa que usé entre la presión, el volumen y la temperatura. Pero fíjense que ahora, ¿sí?, digamos, lo que me está diciendo, ¿sí?, esta primera ecuación, ¿sí?, es que, claro, si T sub C fuera negativa, entonces, ¿qué pasaría? Digamos, si T sub C fuera negativa, yo tendría digamos, una eficiencia mayor que 1. Entonces, es como que tengo, digamos, un límite, ¿sí?, para, digamos, las temperaturas, ¿sí? En esta escala tengo un límite dado justamente porque yo no puedo tener una eficiencia, digamos, mayor que 1, ¿sí? Porque no se me estaría, digamos, conservando la energía. ¿Ok? Bueno, y entonces esto me explica por qué, digamos, yo no podría tener, digamos, temperaturas, ¿sí?, negativas en esta escala, digamos, en esta escala termodinámica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eh, Fíjense que entonces esta es, digamos, es la máquina térmica más eficiente posible, ¿no?, que opera entre dos temperaturas dadas. ¿Ok? Porque evité, digamos, al máximo los procesos irreversibles donde, digamos, de alguna manera conspiran contra mi eficiencia porque, digamos, se me va el calor y después yo no lo puedo, digamos, reutilizar. Ahora, fíjense que esto lo que me dice es que yo tendría que tratar, ¿sí?, de que, digamos, para optimizar un ciclo, tratar de que, digamos, la temperatura de sub H a la que absorbo el calor sea digamos, lo más alta posible, y la temperatura T sub C, ¿sí?, a la que elimino el calor, digamos, sea la menor posible, ¿sí? Y esto, por ejemplo, los hace, digamos, es lo que tratan de hacer los aviones comerciales, ¿sí?, en sus turbinas, ¿sí? Sus turbinas son máquinas térmicas donde, digamos, de alguna manera absorben calor quemando combustible y, digamos, parte lo eliminan, digamos, hacia la atmósfera, en los gases, digamos, de combustión, y la diferencia entre esos dos calores la convierten en la energía mecánica que mueve, digamos, las turbinas que propulsan el avión. Entonces, si yo quisiera que mi proceso sea lo más eficiente posible, tengo que hacer que cuando se quema combustible, que es cuando, digamos, mi sistema, mi máquina absorbe calor, sea a la mayor temperatura posible. O sea que, digamos, yo necesito que cuando se queme el combustible, digamos, esa combustión sea a la temperatura mayor posible, ¿sí? Y entonces, por eso, dentro de las turbinas, digamos, adaptan todo para que eso ocurra, digamos, a la temperatura, digamos, más alta posible, usando materiales cerámicos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado,
digamos, para aumentar la eficiencia, a mí me conviene, ¿sí?, que la, ¿cómo que se llama? La, la emisión de calor, o sea, bueno, no me sale justo la palabra, el desecho de calor sea a la temperatura menor posible. Y por eso es que los aviones, digamos, también, digamos, buscan, digamos, volar lo más alto posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, digamos, la temperatura de la atmósfera baja, y entonces a los 50 grados bajo cero, ¿sí?, que alcanzan cuando llegan a los 10.000 metros, entonces ahí aumenta muchísimo la eficiencia, ¿sí?, digamos, de las turbinas. Y entonces, digamos, consiguen más energía mecánica, ¿sí?, digamos, con menos cantidad de combustible. Entonces, por eso los aviones, enseguida que despegan, buscan, digamos, la mayor altura posible. Eso también, bueno, tiene otras ventajas, que son que, digamos, en general, ¿cómo que se llama? El, el, el clima, ¿sí?, a una mayor altura es mucho, digamos, generalmente mucho mejor, ¿sí? Y también el aire es menos denso y entonces hay menos rozamiento, ¿ok? Pero bueno, ok, entonces esto es simplemente una aplicación, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, veamos un poquito con números cómo sería esto de la eficiencia de un ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, supónganse que nos dicen que tenemos una máquina, ¿sí?, que realiza el ciclo de Carnot y que absorbe 2000 joules de calor de una fuente caliente a 500 kelvins, eso serían aproximadamente 227 grados centígrados, y desecha calor en una fuente fría a 350 Kelvin. Esto sería 77 grados. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la eficiencia de esa máquina? Que vendría a ser, ¿cuál es la eficiencia máxima, digamos, que yo puedo conseguir operando entre esas dos temperaturas? ¿Cuánto es el calor desechado? ¿Cuánto es el trabajo realizado? ¿Ok? Entonces, veamos si podemos calcular eso, ¿sí? A ver, esquemáticamente, entonces, lo que tenemos es un ciclo que absorbe calor Kusubache de 2000 joules a 500 Kelvin, ¿sí? Parte de ese calor lo transforma en trabajo, W, que tenemos que calcular, y eso va a definir la eficiencia a la que estamos trabajando, y parte, digamos, lo elimina, y me salió la palabra, a una temperatura de 350 kelvins. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, la eficiencia la habíamos definido, ¿sí? O en realidad habíamos encontrado que para el ciclo de Carnot, ¿sí?, es función exclusivamente de las temperaturas, y entonces con saber entre qué temperaturas trabaja mi máquina de Carnot, con eso determino la eficiencia. ¿Ok? Bueno, por supuesto, digamos, las temperaturas las tengo que usar digamos, en kelvins, ¿no? ¿Ok? Y entonces eso simplemente me dice cuánto es la eficiencia. ¿Ok? Pero por otro lado, la eficiencia, por definición, digamos, me queda definida en términos del calor absorbido y el calor entregado. ¿Ok? Y entonces, como yo sé, digamos, cuál es la eficiencia, porque la acabo de calcular, y sé cuál es el calor, digamos, absorbido, porque es un dato de mi problema, entonces de ahí puedo despejar cuánto es el calor, digamos, desechado, ¿ok? Que por supuesto tiene que ser, digamos, según nuestra convención, negativo, ¿ok? Porque es positivo cuando absorbe y entonces negativo cuando, digamos, el sistema lo elimina. Claro, con esto entonces puedo calcular el trabajo realizado, ¿ok? Que es, como dijimos antes, la diferencia entre lo que absorbió y lo que desechó, ¿ok? Y resulta ser de 600, ¿cómo se llama? De 600 joules, ¿ok? Bueno, esto sería entonces, digamos, el problema, digamos, un problema típico de Carnot, ¿sí? Sí, digamos, también podríamos hacer un cálculo
detallado de qué es lo que pasa en cada una de las, digamos, de las etapas del ciclo, ¿sí? Sí, o sea, siempre y cuando sea un gas ideal, entonces ahí nosotros sabemos calcular prácticamente todo. Entonces, supónganse que nos dicen que tenemos un ciclo de Carnot que opera entre 26,85 grados centígrados y 226,85 grados centígrados. Entonces, fíjense, este ciclo opera, digamos, con una diferencia de temperaturas de 200 grados. ¿Ok? Bueno, y nos dicen que, digamos, el gas, digamos, con que estoy trabajando, mi sustancia de trabajo, ¿sí? Son 0,2 moles de un gas diatómico. Entonces, con esto nos están, digamos, fíjense que nos están diciendo cuánto gas, ¿sí? Y qué tipo de gas es, ¿ok? Y nos dicen que el ciclo arranca, ¿sí? Digamos, con una presión de 10 por 10 a la 5 pascales. Esta sería la presión más alta, digamos, que alcanza el ciclo, ¿ok? Y que, digamos, en la fase de expansión, ¿sí? Isotérmica, ¿ok? El volumen se duplica. O sea, el B sub B es el doble que B sub A. ¿Sí? Entonces, con estos datos, ¿sí? Van a ver que es posible, digamos, reconstruir todo el ciclo. ¿Ok? Fíjense que, pero no me están diciendo cuánto es el volumen B sub C. Sí, pero lo puedo calcular sabiendo que es un gas ideal. De la misma manera que puedo calcular, digamos, la presión en todos los otros puntos. Entonces, digamos, la primera pregunta es cuánto valen la presión y, digamos, el volumen en los distintos puntos del ciclo. Y, digamos, el punto 2 sería, bueno, calcular cuánto es el calor, digamos, absorbido, cuánto es el trabajo realizado, la variación de la energía interna y la eficiencia, digamos, a lo largo del ciclo. ¿Ok? Entonces veamos si lo podemos calcular. Ok. Bueno, por ejemplo, si yo, digamos, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es expresar las temperaturas que están en grados centígrados en grados, digamos, en kelvins, ¿sí? ¿Ok? Porque siempre todas nuestras, digamos, nuestras expresiones para los gases ideales están, digamos, en términos de, digamos, de temperaturas, de la escala termodinámica de temperaturas, ¿no? Bueno. Y esto sería justamente, digamos, 300 Kelvin y 200 Kelvin. ¿Okay? Ahora, el volumen, supónganse que quisiera calcular cuál es el volumen en B sub A. Como es un gas ideal, yo sé que, digamos, vale la ecuación de estado, y entonces de ahí puedo despejar el volumen, ¿sí? Porque P por B es nRT, entonces B lo escribo como nRT sobre P sub A. ¿Ok? Justamente, digamos, todos ellos son datos, así que de ahí puedo sacar cuánto es el volumen en B sub A, y, digamos, el otro dato que tengo es que el volumen en B es justamente el doble, ¿sí? Que el volumen en A, y entonces ahí ya tengo, digamos, los volúmenes en A y en B. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando voy de A hacia B, digamos, yo sé que, digamos, es un proceso isotérmico, ¿sí? A temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, la ecuación de estados de gas, ¿sí? Lo que me dice es que P sub A por B sub A va a ser P sub B por B sub B, ¿ok? Porque P por B es nRT. Como nRT, digamos, la temperatura es constante, entonces P por B va a ser una constante y vale lo mismo sobre todos, digamos, cada uno de los puntos sobre la isotermia. En particular, entre A y B. ¿Ok? Entonces, con eso, fíjense que, digamos, como yo conozco P sub A, B sub A y B sub B, de ahí puedo despejar tranquilamente P sub B. ¿Ok? La presión en el segundo, digamos, cuando empieza la segunda etapa del ciclo.
este, que simplemente guarda la misma relación de los que guardaban los volúmenes, ¿no? Un factor 2. ¿Ok? Eh, por supuesto, la presión en B, como nos muestra el gráfico, tiene que ser menor a la presión en A. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Fíjense que entre B y C, ¿sí? El proceso es, digamos, un proceso adiabático, ¿sí? Entonces, vale la relación entre las temperaturas, ¿sí? Y los volúmenes, que ya, digamos, nos aparecieron varias veces. Entonces, con eso, y conociendo T sub H y T sub C, fíjense que yo puedo determinar cuánto vale B sub C. O sea, simplemente lo despejo de esa ecuación, conociendo T sub C, T sub H y B sub B. ¿Ok? Y, ¿qué más? También puedo determinar la presión, porque, digamos, como es un gas ideal, conozco N, ¿sí? Conozco la temperatura y conozco el volumen, y entonces con eso puedo determinar tranquilamente la presión. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Digamos, en la etapa que va desde D a A, o sea, la segunda etapa de... No, a ver, no, esto sería... A ver. No, esto sería, perdón, la etapa que va de D a A es también una adiabática, ¿sí? Y entonces tengo la misma relación entre las temperaturas y los volúmenes, y entonces ahí puedo, digamos, conociendo cuánto vale la temperatura y el volumen en A, entonces de ahí, digamos, puedo despejar fácilmente cuánto es el volumen en D, ¿sí? Y trivialmente la presión, digamos, en D a partir de la ecuación de estado, ¿sí? Y entonces con eso, digamos, pude calcular, digamos, cada uno de los, digamos, de los valores de presión y volumen en, digamos, los cuatro, digamos, extremos o los cuatro puntos, digamos, del ciclo. ¿Ok? Bueno, ahora, conociendo todo esto, entonces ahora sí puedo pasar a la segunda parte y calcular, digamos, el trabajo, el calor, la variación de la energía interna y la eficiencia, ¿sí? Fíjense, yo tengo por un lado el proceso isotérmico que va desde A hasta B, ¿ok? En ese proceso, como es isotérmico, ¿sí? Y se trata de un gas ideal, entonces, habíamos visto un par de clases atrás, la energía interna del gas no puede, digamos, no varía, ¿ok? Porque la energía interna depende exclusivamente de la temperatura para un gas ideal. Entonces, como la temperatura no cambió, la energía interna tampoco. Ahora, si la energía interna no cambia, entonces el trabajo es igual, digamos, al calor absorbido. ¿Okay? El trabajo realizado por el sistema es igual al calor absorbido. ¿Se acuerdan que la variación de la energía interna era el calor absorbido menos el trabajo realizado? ¿Okay? Bueno, ahora, el trabajo realizado, ¿sí?, sobre la isoterma es lo que calculamos, digamos, al principio de todo, ¿sí? Es la integral de P por B, reemplazando la ecuación de estados ideales, digamos, obtenía, digamos, esta expresión, digamos, con el logaritmo del cociente de los volúmenes, ¿sí? Y entonces eso me dice cuánto es el calor, digamos, es tanto el calor absorbido como el trabajo realizado por el sistema, ¿ok? Reemplazando los valores que obtuve en el paso anterior, entonces obtengo, no sé, 576 joules. ¿Okay? Entonces, fíjense, podríamos hacer una tablita poniendo el calor absorbido, el trabajo, la variación de la energía interna en cada etapa, y entonces en esta primera etapa nos diría que, digamos, tanto el calor como el trabajo, digamos, son 576, son iguales, y la variación de la energía interna es cero, porque es un isotermo. ¿Ok? En la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa, digamos, es un proceso adiabático, ¿sí? Proceso adiabático, no hay transferencia de calor. Entonces, digamos,
el calor absorbido es 0, ¿ok? Y entonces toda, digamos, la variación de la energía interna es, digamos, es menos el trabajo realizado por el sistema, ¿ok? Fíjense que la variación de la energía interna, como es un gas ideal, solo depende de la temperatura, y un par de clases atrás habíamos visto que, digamos, se puede expresar en términos de la capacidad calorífica, ¿sí?, a volumen constante, y la diferencia de temperaturas. Como yo conozco, digamos, las dos cosas, ¿sí?, una porque es un gas ideal diatómico, y otra porque calculé las temperaturas antes y sé el número de moles que tengo, entonces ahí puedo simplemente calcular cuánto es la variación de la energía interna. Y fíjense que acá, ¿sí?, tengo, digamos, una parte del ciclo donde no hay absorción de calor, ¿sí?, porque es un proceso adiabático. Hay un trabajo positivo porque es una expansión, es la expansión de un gas, y, digamos, hay una variación de la energía interna que es negativa, digamos, porque es igual y contraria al trabajo realizado por, digamos, por el gas, ¿no? Bueno, la tercera etapa, ¿sí?, la tercera parte sería ahora la compresión isotérmica, que va de C a D, ¿sí? De nuevo, como es una isoterma, digamos, no tengo variación de la energía interna, digamos, el trabajo lo puedo, digamos, que es igual al calor absorbido, lo puedo calcular, y fíjense, como ahora es una compresión, ¿sí?, el sistema hace un trabajo negativo, y entonces por eso decimos que el sistema elimina calor, ¿sí? Eso está reflejado en el hecho de que, digamos, esta cantidad es negativa. Fíjense que el logaritmo, tengo logaritmo de B sub D, que es más chico que B sub C, ¿ok? Entonces el logaritmo de un número menor que 1, y entonces eso es una cantidad negativa, ¿ok? Bueno. Entonces, completo mi tabla, ¿sí?, simplemente poniendo el valor que obtengo, tanto calor, digamos, tengo trabajo negativo, calor eliminado, variación de la energía interna, 0. ¿Ok? Bueno, y finalmente, la última, digamos, etapa del ciclo, lo que tengo es otra adiabática, donde no hay transferencia de calor, ¿sí?, y donde la variación de energía interna va a ser menos el trabajo, que también, digamos, ahora el trabajo es negativo, porque sigue siendo una compresión, ¿ok? Pero entonces ahora la variación de la energía interna es positiva, ¿ok? Bueno, y la puedo calcular simplemente en función de las temperaturas, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, completo mi tablita, el proceso es adiabático, no tengo transferencia de calor, hay un trabajo negativo porque es una compresión, hay una variación de la energía interna, ¿sí?, que es positiva. Ahora, fíjense, ¿sí?, que entonces, cuando hago, digamos, los totales, ¿qué es lo que encuentro? ¿Sí? Fíjense que el calor absorbido, Q, es, digamos, es igual, ¿sí? El calor absorbido no, o sea, el calor neto, ¿no? Porque es la diferencia entre el calor absorbido y el calor eliminado, ¿sí?, es igual al trabajo. Eso está bien, ¿sí?, porque lo que me está diciendo, eso es digamos, la primera ley, ¿ok? Y por otro lado, la variación de la energía interna es 0. ¿Eso qué quiere decir? Claro, es el ciclo, digamos, mi ciclo es un ciclo cerrado, ¿sí? Como la energía interna es una función de estado que solamente depende del punto inicial y el punto final, cuando yo hago un recorrido completo y vuelvo digamos, al punto inicial, entonces la variación de la energía interna tiene que ser 0. ¿Ok? Eso es porque es un ciclo. ¿Ok? Bueno, y fíjense que la eficiencia, entonces, digamos, la puedo calcular de manera
tortuosa, ¿no? Porque la eficiencia la podría haber sacado exclusivamente a partir del dato, digamos, de las temperaturas, pero bueno, la eficiencia calculada, digamos, de manera dura, que es el trabajo realizado sobre el calor absorbido, ¿sí? Me dice que, digamos, es del orden de 0,4, ¿ok? Y entonces, digamos, esta sería la eficiencia máxima que yo puedo conseguir trabajando entre estas dos temperaturas, ¿ok? O sea, lo que me dice esto, digamos, el ciclo de Carnot es que no va a haber, digamos, ninguna máquina térmica trabajando entre estas dos temperaturas que tenga una eficiencia mayor a esta que yo consigo con este ciclo, digamos, idealizado. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Ok? Por supuesto, la eficiencia coincide con lo que yo podría haber calculado directamente a partir de las temperaturas y de la expresión para la eficiencia que había deducido antes. ¿Ok? Bueno, y acá tengo lo que, digamos, les marcaba antes, ¿no? Como es un ciclo, la variación de la energía interna es cero y entonces el trabajo, digamos, el trabajo realizado es igual digamos, al calor neto, ¿no? A la diferencia entre el calor absorbido y el calor entregado. ¿Ok? Y, digamos, la característica, ¿sí? Otra característica que puedo ver es que la variación de la energía interna, ¿sí? En el ciclo adiabático B sub C, de B a C, es exactamente igual a la variación de la energía interna entre el punto D y el punto A, o sea, en el otro ciclo adiabático. ¿Okay? Bueno, muy bien. Bien, fíjense que como la máquina de Carnot es totalmente reversible, porque cada uno de los pasos del ciclo de Carnot es reversible, uno podría simplemente hacerlo funcionar al revés, ¿sí? Y entonces uno lo que tendría con eso es digamos, un refrigerador, ¿sí? Que sería el refrigerador, digamos, con mayor rendimiento posible. ¿Ok? Ahora, ese rendimiento, habíamos visto, se expresaba en términos del calor que absorbía en la fuente fría y el calor, digamos, que entregaba en la fuente caliente. ¿Ok? Digamos, y lo podemos, digamos, escribir de esta manera, ¿sí? En términos de los calores o directamente en términos de las temperaturas. ¿Ok? Bueno, fíjense que digamos, el mayor rendimiento posible, ¿cuándo lo voy a tener? Digamos, cuando este número K sea mayor, o lo que es lo mismo, cuando en la medida en que T sub H, ¿sí? Menos T sub C, sea más chico. O sea, el rendimiento, ¿sí? que vendría a ser como la eficiencia de mi refrigerador, va a ser tanto mayor cuanto menor sea la diferencia de digamos, entre la temperatura a la que absorbo calor y a la que entrego calor. Por eso, ¿sí? Digamos, en el verano, cuando falta energía, lo que nos dicen, ¿sí? Es que pongamos los aires acondicionados a, digamos, una temperatura, digamos, no muy fría, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, la razón es justamente esta que está acá, ¿sí? Es para aumentar, ¿sí? El rendimiento del equipo de aire acondicionado, ¿sí? Porque, digamos, cuanto menos sea la diferencia de temperatura entre la temperatura a la que yo enfrío la habitación, que sería en este caso, ¿cómo se llama? Eh, Justamente está la T sub C y T sub H, ¿sí? Entonces más eficiente va a ser digamos, mi aire acondicionado. ¿Okay? Bueno. Bueno. Okay.
Bueno, acá simplemente, digamos, otro ejemplito, digamos, de un refrigerador que extrae, no sé, 1400 joules, ¿sí? De la fuente fría, donde esa fuente fría está a 350 Kelvin, ¿sí? Y entonces, este, típicamente me va a decir que requiere un trabajo, ¿sí? De 600 joules, ¿sí? Digamos, para eliminarlo esta sería Tsubache, ¿no? Acá hay un error. Tsubache a 500 joules. Entonces, yo puedo calcular simplemente el coeficiente de rendimiento, ¿ok? ¿Sí? En términos de las temperaturas, y esto me diría cuánto es el rendimiento. Si quieren ustedes, hagan el ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que pasa si yo varío, ¿sí? Digamos, la temperatura esta de sub C, ¿ok? ¿Cuál es la variación que voy a tener en términos del rendimiento? ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? Bueno, como dijimos, digamos, el ciclo de Carnot, ¿sí? De alguna manera es el ciclo que hace la máquina más, digamos, más eficiente que yo puedo concebir, ¿ok? Siempre operando entre esas mismas temperaturas, ¿ok? Entonces, y la clave de eso está digamos, en que cada paso del ciclo de Carnot es reversible. Entonces, supongamos, ¿sí? Que hubiera una máquina térmica que fuera más eficiente, ¿sí? Que mi máquina de Carnot, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo tuviera, digamos, una máquina térmica más eficiente que la del ciclo de Carnot, ¿sí? ¿Qué es lo que sería? Sería una máquina que absorbe, ¿sí? Este calor Q sub H, elimina el calor Q sub C y me entrega un trabajo que es W más un cachito, ¿sí? Donde W sería el máximo que me podría entregar en el ciclo de Carnot. Entonces, yo supongo, digamos, si yo supongo que existe una máquina, ¿sí? Que es más eficiente que mi máquina de Carnot, yo la podría combinar con un refrigerador de Carnot que hace, digamos, el ciclo opuesto. Y fíjense, digamos, la máquina de Carnot me generaría un trabajo que es mayor a la que absorbe el refrigerador de Carnot, ¿sí? Y entonces, si uno combina estos dos ciclos, uno tiene un ciclo equivalente, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que pasa? Absorbo calor y transformo todo ese calor en, ¿cómo se llama? En trabajo mecánico. Y esto es justamente, digamos, imposible porque está prohibido por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, suponer que hay una máquina térmica, ¿sí? Que es más eficiente que el ciclo de Carnot, es equivalente a decir que hay una máquina térmica, ¿sí? Que transforma todo el calor que absorbe en, digamos, en energía mecánica, ¿ok? Y entonces esa sería, digamos, la relación que uno puede, digamos, establecer entre el ciclo de Carnot, ¿ok? Y la segunda ley, ¿sí? Si hubiera una máquina más eficiente, ¿sí? Que la máquina de Carnot, esa máquina violaría la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Bueno, simplemente una, digamos, otra manera de decir las cosas. Fíjense que, digamos, entonces uno podría hacer una tercera formulación, ¿sí? De la segunda ley de la termodinámica en términos de, del ciclo de Carnot, ¿ok? ¿Se acuerdan? La primera formulación, ¿cuál había sido? La formulación, digamos, que me decía que no puedo, ¿cómo se llama? Tener una máquina térmica que tenga, que sea 100% eficiente, ¿ok? La segunda formulación,
que habíamos enunciado para la segunda ley había sido: no puede haber un proceso cuyo único resultado sea transferir, digamos, ¿cómo se llama? Calor de una fuente fría a una fuente caliente. Y entonces la tercera formulación equivalente de la segunda ley sería en términos del ciclo de Carnot, y decir: ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina de Carnot. ¿Okay? Entonces sería nuestra tercera formulación de la segunda ley. ¿Okay? Bueno, y finalmente entonces, ¿cuál es la relación entre, digamos, el ciclo de Carnot y la escala termodinámica de temperaturas? Fíjense que, digamos, la ventaja de este ciclo de Carnot es que, digamos, eh, de alguna manera es un proceso idealizado que es independiente del material con que yo esté trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la eficiencia depende solo, digamos, de las temperaturas entre las cuales se está trabajando, pero no de la sustancia de trabajo, no del material de trabajo. Y entonces, fíjense que con eso yo me puedo construir, digamos, un termómetro fantástico, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, fíjense, la eficiencia yo la escribo en términos de las temperaturas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, esa eficiencia yo también la puedo escribir en términos de el calor intercambiado, el calor absorbido y el calor entregado. Entonces, tengo, digamos, una relación directa, ¿sí?, entre el cociente de las temperaturas y el cociente de los calores intercambiados. ¿Ok? Y eso es justamente lo que necesito para fabricarme un termómetro. ¿Se acuerdan que cuando nosotros, introducimos el concepto de temperatura, dijimos, bueno, nos convendría tener, algún dispositivo, una manera para, medir esa temperatura? ¿Ok? Pero claro, dependiendo de con qué material yo estaba trabajando, ¿sí?, el termómetro que yo empleaba me definía una escala de temperaturas. ¿Ok? Por ejemplo, un termómetro, ¿sí?, un termómetro de mercurio, yo establecía una relación entre el aumento de la columna dentro del mercurio, o sea, entre cuánto avanzaba, el mercurio dentro del termómetro y la temperatura. Y eso definía una escala, ¿sí? Tantos milímetros de aumento, ¿sí?, de la columnita de mercurio va a corresponder a tantos, al aumento de tantos grados en mi escala de temperaturas. ¿Ok? O podría hacerlo con la longitud de una varilla que se dilataba, ¿sí? Entonces, siempre tenía, la definición de una temperatura, ¿sí?, a partir del cambio en una propiedad, ¿sí? O sea, la altura que tomaba el termómetro, la longitud de la varilla que se dilataba, o en el caso, del termómetro a volumen constante, ¿sí?, yo hacía una relación entre la presión que había dentro del termómetro a volumen constante y mi temperatura. ¿Ok? Bueno, acá, fíjense, el ciclo de Carnot me permite, definir un termómetro, ¿ok?, simplemente usando como cantidad medida, usando como observable el calor, si quieren, el cociente entre el calor absorbido y el calor entregado. ¿Ok? Y como es independiente de la sustancia de trabajo, es un termómetro, fantástico, porque, es independiente del material con que estoy trabajando. Esta justamente fue, la manera que propuso Kelvin, ¿sí?, para definir una escala de temperatura. O sea, definir la escala de temperatura, ¿sí?, usando el ciclo de Carnot como termómetro. ¿Ok? Si uno además, ¿sí?, define, ¿cómo se llama?
establece que para el punto triple, ¿sí? Para el punto triple del agua, la temperatura es 273.16, entonces el ciclo de Carnot me da una temperatura que es totalmente equivalente a la del termómetro, ¿sí? Al termómetro de gas a volumen constante. Pero este termómetro, fíjense que es independiente del gas con que yo trabaje. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y coincide con el termómetro del gas ideal en el límite de presiones bajas, ¿ok? Pero, digamos, este termómetro es independiente del gas con que yo trabaje, y por otro lado, me permite entender por qué, digamos, las temperaturas en Kelvin, ¿sí?, no pueden ser negativas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tuviera una temperatura negativa, tendría una eficiencia mayor que 1, ¿sí?, que violaría, digamos, la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Y entonces por eso es que de esta manera estoy seguro de que, ¿cómo se llama? 0 Kelvin es el cero absoluto de temperaturas. O sea, no se puede ir por debajo de esa temperatura. ¿Ok? Fíjense que para digamos, si en la medida en que uno se acerca a este cero absoluto, lo que quiere decir es que estoy, digamos, absorbiendo la mayor energía posible de una sustancia, ¿sí? Entonces, en este cero absoluto, es como que, digamos, la energía de todas las moléculas de un gas, o las vibraciones de un sólido, lo que sea, ¿sí?, están en el menor nivel de energía posible. ¿Ok? ¿Ok? Porque, digamos, más bajo que eso no se puede ir. ¿Okay? Bueno, entonces con esto creo que ya estamos, completamos lo que vamos a hablar sobre el ciclo de Carnot. No sé si tienen alguna pregunta. Yo le hago una pregunta. Sí, cómo no. Acá en esta diapositiva, donde dice T es igual a 273,16 Kelvin Sí, por Q sobre QTR. ¿El TR significa el punto triple? claro, sería Ah, el calor que absorbo, digamos, en el punto triple, ¿no? ok, listo. Gracias. El calor que absorbo a la temperatura del punto triple. ¿Ok? Genial. Y eso me define, si no, vayan para atrás, no me acuerdo qué clase era, cuando definimos escalas de temperatura, era esta expresión la que usábamos, ¿sí? Y donde simplemente poníamos la cantidad que medíamos, ¿no? La longitud de la varilla o lo que fuera, ¿no? O la presión, ¿sí? La presión del termómetro de gas a volumen constante, exacto. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo le voy avisando a Alan que terminamos la clase y nos vemos entonces el viernes. ¿Ok? Genial, hasta el viernes. Buenísimo. Hasta el viernes. Chau, chau.